Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a ERRI la oportunidad de poder presentar este proyecto en el que estamos trabajando ahora mismo. Como bien indica el título, consiste en la detección de malas hierbas en cultivos de alfalfa a través del software Drone2Map y utilizando para ello tecnología aérea no tripulada o drones, como se les suelen conocer comúnmente. Queremos... A ver, perdón. Esto no... Lo pongo aquí. No me baja la siguiente diapositiva. Ya, le he dado por abajo. No. Sí, aquí sí, pero ahí no. Ahí dices una presentación, No, aquí no. Vamos a salir. Estamos aquí. Espera, no se me ha ido. No sé, macho. A ver si le enganchamos. No, Sí, pero hay que ir para atrás. No, pero no está... Pon si quieres esta de aquí. No, pero ahí en la pantalla. No sé, en la pantalla se ve. Ah, no. No, en la pantalla está otra. Joder, macho. ¿Qué osada, no? A ver. Hoy es un día que la cerramos y la abrimos, a ver. Lo que tú digas. ¿Es esta, no? No. O sea, bueno, perdona, esta no es esta. Ahora. Vale. Bueno, como os comentaba, estamos desarrollando un estudio de detección de malas hierbas en cultivos de alfalfa. Entonces, venimos a presentaros hoy un poco las tareas realizadas hasta el momento, puesto que es un estudio que continúa a día de hoy. Antes de comenzar, pues bueno, nos gustaría presentarnos. Él es Miguel García, yo soy Héctor Baza. Miguel pertenece al Laboratorio de Teledetección de la Universidad de Valladolid y yo soy el CEO de Ecogeo. Ecogeo, como bien indica en la siguiente diapositiva, es una empresa especializada en prestar servicios con drones. Estamos inscritos en el registro de operadores de drones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y tenemos nuestra sede en la Agencia de Innovación y Desarrollo del Ayuntamiento de Valladolid. Tenemos diferentes líneas de negocio, desde la puramente audiovisual, la industrial, la relacionada con la agricultura, en la que trabajamos con el laboratorio, y bueno, una tarea de asesoramiento aeronáutico relacionada con los drones para empresas y particulares. Miguel os presentará el laboratorio. Hola, buenos días a todos. Yo soy Miguel García y trabajo como becario en el Laboratorio de Teledetección de la Universidad de Valladolid, en la TUV. Fue fundado en el 1989 por José Luis Casanova, el cual sigue dirigiéndole hoy en día. La línea de investigación ha sido siempre la teledetección, siendo expertos en sensores ópticos. Tenemos contactos laborales con organismos públicos, como puede ser el Magrama o Protección Civil, por ejemplo, y con el sector privado, como puede ser la Central Nuclear de Trillo, el INTA, Traxatec, etc. Contamos con proyectos nacionales, como pueden ser el agroseguro o la detención de incendios en tiempo real, y con proyectos internacionales como por ejemplo el Dragon 4, que es un proyecto conjunto con la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial China, el cual hemos estado inscritos durante 12 años. Y bueno, llevamos 2 años con el intento de fusionar los sensores multiespectrales con los vehículos aéreos no tripulados o drones. Y hemos probado diferentes sensores multiespectrales, como son 2 de la firma Tetracam, que son el Mini MCA de 6 canales y el ADC Elite de 3 canales. También hemos probado el agrosensor de Airinov, que iba en el dron EV. Y bueno, pues los resultados que han reportado estos sensores no han sido los que esperábamos nosotros dentro de nuestro laboratorio, y esto ha sido la motivación que nos ha llevado a crear nuestros propios sensores. Como podéis observar aquí, tenemos el diseño de la multiespectral. Comenzamos con un primer diseño que solo tenía 2 canales, o sea que muy multiespectral no se podía llamar,
Pero bueno, el primer ensamblaje fue todo unido. Las placas que dirigen la cámara son por ahora Raspberry Pi. En esta multiespectral hay una micro Arduino que dirige estas placas para sincronizarlas. El primer diseño, como decía, es todo unido, las placas con el sensor, pero en el segundo diseño, en principio está diseñado para tanto multirotor como a la fija, ¿no? El segundo diseño sí que es verdad que primó un poco la prioridad de mejor manejo dentro de los a la fija, separando por una parte lo que es el sensor de lo que sería el cuerpo de la cámara. Y bueno, aquí podéis ver los dos diseños. El segundo diseño ya tiene 4 canales. La característica más llamativa de este diseño es que los canales son intercambiables, son configurables. Entonces podemos elegir el canal deseado del espectro, o sea, la banda del espectro electromagnético deseado para el estudio en cuestión. Entonces los 4 canales se disparan simultáneamente, están sincronizados entre sí. Entonces, bueno, la única diferencia es una mínima separación espacial que se reproduce debido a la separación de los sensores entre sí, como podemos ver en esta imagen, que los 4 sensores no están en el mismo eje óptico, ¿no? Produce imágenes con información en 4 canales diferentes. Entonces, pues bueno, es bastante llamativa para cualquier estudio en cuestión, ¿no? Ahí podéis ver las características, de la cámara. Y igualmente que con este sensor creímos que era interesante realizar lo mismo con un sensor termográfico que nos abriera las puertas a este mundo sin tener que desembolsar mucho dinero, ¿no? El ensamblaje de esta cámara no tiene calibración radiométrica, tiene una baja resolución espacial, pero bueno, es suficiente para el monitoreo de cultivos. Es un diseño muy simple, con un simple botón que lo controla. Junto al sensor térmico disponemos de un sensor RGB para la fotointerpretación de estas imágenes térmicas in situ. Y bueno, como implementaciones futuras, porque es un desarrollo que empezamos primero con la multiespectral y ahora estamos un poco más con la termográfica, este es el primer desarrollo, el 1.0. Y bueno, como implementaciones futuras pretendemos mejorar la sensibilidad y la resolución del sensor, que hoy en día todavía pues está un poco así. La introducción de información, de calibración radiométrica que produzca un cálculo de temperaturas y el visionado en tiempo real del sensor. Ahí podéis ver el diseño, que al igual que los propios canales también es configurable. El diseño está hecho con una impresora 3D, que es totalmente configurable para el dron en específico que se tenga que hacer en el estudio. Y bueno, una vez presentadas las cámaras, desarrollamos una metodología, sobre todo prevuelo, es un poco lo que marca la diferencia a la hora de hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien en la oficina antes de lanzar el aparato a volar nos permite que luego los datos obtenidos sean lo más correctos posibles. Esta metodología de trabajo empezó por los aspectos legales. Existe una legislación en España que regula todo lo concerniente a vehículos aéreos no tripulados, es la Ley 18/2014, en la que, bueno, como veis en el mapa, hay diferentes zonas a lo largo de la geografía española que requieren de permisos o acreditaciones especiales. Existe lo que se denomina espacio aéreo controlado, que depende de aeródromos y aeropuertos, sobre todo. A día de hoy no se nos permite volar en estos espacios. En los aeródromos, por ejemplo, estableciendo un sistema de coordinación con la torre de control de estos aeródromos, sí está permitido volar. Tenemos otras zonas que tienen diferentes tipos de importancias. Normalmente son zonas ricas en biodiversidad y en las que también está prohibido volar. Entonces tenemos que vigilar mucho esto y evitar problemas a los futuros clientes. Consultamos los informes de meteorología aeronáutica, tenemos diferentes informes en función de la periodicidad, condiciones especiales y demás. Y para este tipo de trabajo muchas veces lo que tenemos que hacer es pedir una segregación de espacio aéreo. Digamos, segregamos un cubo de espacio en el que solo podemos volar nosotros, esa información la conocen el resto de usuarios del espacio aéreo y de esta manera mejoramos la seguridad operacional. Otro aspecto muy importante que nos hemos dado cuenta con la realización de estos vuelos es la meteorología. La meteorología es un aspecto y un factor que condiciona mucho las operaciones con drones. Entonces, nosotros desde Cogeo lo que intentamos es tener una idea global de cómo se comportan todos los aspectos y fenómenos meteorológicos
sin olvidar que hacemos una comprobación in situ de la localización en la que vamos a desarrollar el vuelo. Observamos velocidades de viento, presiones atmosféricas, que son factores que afectan mucho a la hora de volar. Y contamos con estaciones meteorológicas portátiles que montamos el día del vuelo para tener datos in situ que nos permitan hacernos una idea de cómo están las condiciones en ese momento. Posteriormente, vamos a la que es la planificación puramente del vuelo, en la que buscamos el solape que necesita el cliente. En este caso la TUB necesitaba un solape bastante alto para que luego el cosido de imágenes fuera lo más perfecto posible. Y para ello nos tocó hacer un estudio de la orografía, puesto que si volamos en una zona llana, la altura de vuelo siempre será la misma, pero si contamos con zonas donde la orografía es cambiante, tenemos que adaptar el plan de vuelo o la ruta de vuelo a las condiciones de la orografía. Utilizamos software de planificación de vuelos, lo que nos permite hacer un guiado por ordenador del dron. De esta manera conseguimos tener la misma ruta para poder volar las veces que sea necesario. Podemos volar a los 5 días, a las 3 semanas, a los 4 meses o a los 2 años, pero siempre los datos se van a obtener desde los mismos puntos, desde los mismos waypoints. Para ello, lo que hacemos es planificar. Este es el cultivo sobre el que hemos estado haciendo el estudio. Como veis, tiene una forma un tanto extraña, entonces nos tocó adaptar la ruta de vuelo a ese cultivo, buscando un poco desniveles y sobre todo la orografía del terreno, y ajustar los parámetros de vuelo a las condiciones del sensor para poder tomar los datos de la forma más correcta. Probamos diferentes velocidades hasta que dimos con la velocidad más idónea para obtener un buen solape. Asimismo, tuvimos que buscar el lugar donde integrar estos sensores. El dron que utilizamos es el que tenéis en la imagen, entonces decidimos aprovechar lo que ya teníamos puesto en el dron para buscar la estabilización del gimbal. El gimbal es un sistema de estabilización de imágenes. Entonces, con este gimbal lo que hacemos es apuntar directamente al suelo continuamente, independientemente de los movimientos que vaya realizando el dron. Asimismo, por el propio diseño de la cámara, tuvimos que embarcar dentro de la aeronave el resto de componentes en una bandeja a tal efecto. Tuvimos que diseñar esa solución momentánea y al final pues bueno, nos dimos cuenta que las bridas valen para muchas cosas, aunque sea un elemento un poco rudimentario. También tuvimos que tener en cuenta la masa y el centrado, que son dos aspectos importantes que para no afectar a la performance de la aeronave, en este caso del dron, y evitar posibles inconvenientes, posibles sustos a la hora de estar realizando el vuelo. Una vez llegamos allí al lugar de vuelo, lo que hacemos es observar las medidas, observar los elementos condicionantes que nos van a dificultar el vuelo, como puede ser líneas de tendido eléctrico, presencia de aves, otros aviones, etc. Pasamos un checklist de la aeronave donde vamos comprobando todos los puntos importantes, se comprueban elementos, componentes, sujeciones, y si hay algún tipo de defecto pues se busca la solución y si no se cancela el vuelo. Y por último, antes de volar, lo que hacemos es realizar una calibración del sensor, en este caso de la cámara desarrollada por la TUB, para que los datos obtenidos sean lo más correctos posibles. Por último, ya iríamos directamente a la fase de vuelo. Entonces, lo que decimos es que una buena planificación prevuelo, trabajo que se hace en oficina o en gabinete, más unas buenas comprobaciones en campo, más el vuelo, lo que nos da es un buen cosido de imágenes y una buena ortofoto, en este caso, en este canal concreto, que es lo que la TUB en este caso nos estaba pidiendo. Ahora os va a hablar Miguel del cosido de imágenes. Bueno, le voy a contar un poquito rápido porque parece que vamos con un poquito de retraso. Al respecto de lo que comentaba Héctor, para el mosaiking de las imágenes, o el mosaicado o el mosaico, como se traduzca al español, se ha utilizado el software Drone2Map para Argis, de la marca Esri. Tiene un modo de ejecución que se llama Rapid, que es muy útil para el trabajo de campo, ya que te permite crear un mosaico de manera rápida para calcular la bondad del solape o la altura que hayas elegido para la realización del estudio. La búsqueda de puntos de control es un poco lenta comparada con otro software, pero ha sido bastante fructífera, ha reportado bastante buenos resultados durante el estudio. También existe una posibilidad de exportar un índice de vegetación, que es el NDVI, el más estandarizado, que para gente como yo que trabajamos en agricultura pues es bastante útil. El tema de la necesidad de coordenadas GPS, aunque simplemente le metas las imágenes
a pelo, te pide, es obligatorio las coordenadas GPS de esas imágenes, cosa que todavía no teníamos implementada en nuestras cámaras. Hoy en día está ya metido y hemos realizado pruebas en las cuales hemos metido ya el sensor GPS que arroja esta información. La metodología de trabajo se basó en el cálculo de las firmas espectrales a través de un espectroradiómetro de la marca ASD Fielspec, es la versión 3. Se han realizado medidas directamente sobre la alfalfa en diferentes etapas fenológicas de crecimiento, como pueden ser la brotación, cotiledones, floración, etc. Se ha medido también las malas hierbas detectadas en ese cultivo, en esa zona geográfica, en esa época del año, como hemos detectado la chinocloa, el amaranthus o el ceñilgo. También se han realizado medidas del suelo de la tierra para corregir el fondo del resto de las medidas. Y posteriormente, que es donde está el estudio, en este momento se compararán las firmas espectrales de cada estado fenológico comparadas con cada mala hierba, de forma que se observen algún comportamiento repetitivo que hagan discriminar la zona del espectro que es sensible de ser medida para la detección de entre el cultivo y las malas hierbas, ¿no? Posteriormente se integrarán las firmas espectrales dentro de esas zonas calculadas para sacar el cálculo numérico de esos datos. Como os comentaba antes, la característica más especial de nuestra cámara es que los filtros son configurables. Gracias a eso podemos elegir los filtros adecuados para medir el estudio en concreto y, bueno, gracias a esto reportaremos unos mapas con porcentajes de posibilidad de existencia de cultivo o de malas hierbas. Como os decía, pues este estudio está ahora mismo en ejecución y, bueno, pues esperemos que el año que viene os podamos contar los resultados que hayamos obtenido de este resultado. Así que muchas gracias a todos por haber escuchado.